Amados hermanos, que Dios nos bendiga. En esta hora agradecemos a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos brinda de poder estar una vez más con nuestro estudio bíblico o lección bíblica que tenemos preparado cada día de la semana. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que tiene relación con la experiencia cristiana firme, una experiencia cristiana firme. Pero antes de comenzar vamos entonces a hacer una breve oración para pedir ciertamente a Dios su dirección, la ayuda de su Espíritu Santo que nos pueda guiar en esta hora para poder llevar a cabo lo que es esta exhortación de este tema que vamos a estar analizando. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más venimos ante tu presencia, Dios mío, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, queremos en esta hora de que pueda usted ayudarnos, nos dé la gracia, la sabiduría de lo alto, ponga sus palabras, Señor, en mis labios para poder hablar y compartir tu palabra en esta hora para todos nuestros hermanos, para la Iglesia de Cristo, a través de esta enseñanza bíblica, este estudio bíblico que tendremos en este día. Le damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar entonces a lo que es el desarrollo de este tema que vamos a estar analizando en esta hora, una experiencia cristiana firme. Y para eso nosotros nos vamos a basar en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo, todo el capítulo 7 del verso 1 hasta el versículo 29. Pero vamos a leer un texto central, para no leer todo el capítulo, vamos a tener un texto central que es Mateo 7, 21, el cual dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien, nosotros podemos ver, amados hermanos, los observadores cuidadosos de la historia nos han llamado la atención frecuentemente al hecho de que hay un proceso de lo que es alejamiento, de desliz, que afecta a instituciones, afecta también a hombres, debido al cual instituciones y hombres se han alejado poco a poco de lo que son los ideales y de los propósitos con el cual fueron estas creadas, ¿no es cierto?, o fueron fundadas. Entonces, la historia ha mostrado en infinidad de casos que si bien las generaciones posteriores pueden mejorar la técnica de un movimiento espiritual, pocas veces mejoran el espíritu de la generación fundadora. Entonces, este proceso afecta también a los hombres en lo que es en su vida espiritual. El Señor Jesucristo se asomó al futuro y vio que sus seguidores confrontarían, ¿no es cierto?, este problema. Él escogió dedicar, hermanos, en el Señor, dedicar lo que es la conclusión de este importante sermón del monte, en Mateo capítulo 5, verso 1 al 7. Y también podemos ver ahí el versículo 29. Y aquí hay una detallada enseñanza de que esto sucedería acompañada de una solemne advertencia. Y la solemne advertencia, pues, no basta con decir que todos creemos en Jesucristo, ¿no es cierto? No basta con decir que todos creemos en Jesucristo. No todos los que se llaman creyentes entrarán en el cielo. Y esta es una verdad, ¿no es cierto?, absoluta. Generalmente hemos nosotros considerado
aisladamente algunas porciones de nuestro pasaje, de nuestro estudio del día de hoy, pero el pasaje debe considerarse todo entero. En todo el pasaje hay el tema de dos alternativas. Hay dos puertas, hay dos clases de árboles, hay dos clases de creyente y hay dos posibles bases para la vida. Vamos entonces a entrar a analizar. Estamos viendo el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver entonces en primera instancia lo que son las dos puertas. Versículo 13 y 14, leo la palabra del Señor y dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿En qué consiste la dificultad para la vida cristiana? Nos podremos nosotros hacer esta pregunta en esta hora. ¿En qué consiste la dificultad para la vida cristiana? En el versículo 13 que nosotros estamos viendo, recuerde que estamos analizando el capítulo 7, ¿no es cierto?, del Evangelio de Mateo. Entonces en el versículo 13 nosotros pues ciertamente aquí encontramos lo que es la puerta estrecha y recalcamos que el gran peligro que confrontan los cristianos es el de irse alejando de los principios enunciados por Jesucristo. Se trata de una sutil sustitución que empieza con añadiduras y con disminuciones. El Señor Jesucristo principia esta enseñanza con una idea básica. La vida cristiana no es fácil y los que la presentan así de una manera fácil, pues nunca han entendido verdaderamente lo que es la vida cristiana. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando llegó una familia a la iglesia, lo primero que yo le dije fue que el camino del Evangelio no era un camino fácil, no era un camino de alfombra, sino que más bien era un camino de espinas. Si antes tenían problemas, ahora en el Evangelio iban a tener mayores problemas, mayores dificultades, pero había una gran diferencia, que antes ellos, estando en el mundo, estaban solos con su problema, pero ahora en el camino del Evangelio ellos estaban con Dios. Y ciertamente la Biblia pues nos dice de que Él no pone sobre nuestros hombros más carga de la que tú y yo podremos llevar, porque Él, como nuestro Creador, nos conoce y sabe, por lo tanto, cuánto es lo que nosotros podemos soportar para llevar a cuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el que presenta el Evangelio de una manera muy fácil, pues nunca ha entendido verdaderamente lo que es la vida cristiana, que no es, ¿no es cierto?, no es para nada fácil. Hay una dificultad aquí inherente, o sea, adentro, en seguir a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, pues ciertamente este camino es para pocos. Recuerde que la palabra del Señor dice que los cielos se hacen fuertes, pero solo los valientes lo arrebatan. No todos llegarán al final de la carrera. No todos. Por eso la Biblia dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este camino es para pocos. Algunos creyentes notan esta limitación y la exageran, ¿no? Este es el extremo de lo que es el legalismo. Otros creyentes encuentran el concepto chocante y no lo admiten. Y esto es lo que nosotros podríamos denominar el liberalismo. Empero allí está
ahí está en la entrada misma, pues se trata, como estamos viendo este punto, de la puerta. La puerta es angosta y poco, dice la palabra del Señor, pocos son los que la encuentran, pocos son los que los hallan. Versículo 14 del capítulo 7 de Mateo. Nos preguntamos en esta hora, ¿realmente nos sorprende esto? No debería a nosotros, los creyentes en Jesucristo, sorprendernos. No hay objetivo digno en la vida que no cueste trabajo. No hay un objetivo digno en la vida que no cueste trabajo. Y mientras más loable, es más difícil. Preguntémosle nosotros a aquel atleta que practica hora tras hora, ¿no es cierto? Tal vez desoyendo el dolor muscular en su cuerpo. Pensemos también tal vez en un erudito que trabaja años para ganar conocimiento en un área pequeña de la realidad. Observemos aquel pianista que trabaja con su piano para poder extraer de él las notas musicales más exquisitas, ¿no es cierto?, al oído. Y nos preguntamos en esta hora, ¿y la comunión con Jesucristo? ¿Parecernos a Él? ¿Servir los propósitos del amor en este mundo? ¿Pueden tales propósitos cumplirse? La Biblia nos dice, el versículo 14, que angosto es el camino. Angosto. Inmediatamente después de notar que la puerta es angosta y el camino es estrecho, necesitamos nosotros, queridos hermanos y iglesia de Jesucristo, entender a qué se refiere esta estrechez y a qué se refiere esta angostura. El significado ciertamente es muy claro y Cristo mismo lo explicó. Cristo dijo, versículo 14, capítulo 7, pocos son los que encuentran, pocos se encuentran en el camino que lleva a la vida eterna, pocos. Pero nos volvemos a hacer otra pregunta, ¿en qué consiste la dificultad de la vida cristiana? ¿En qué consiste la dificultad de la vida cristiana? Esta es una pregunta, amados hermanos, muy vital porque con demasiada frecuencia tendemos a confundir lo que es la dificultad natural e inevitable de la vida cristiana con las dificultades que vienen por nuestras propias tonterías y por nuestras propias acciones o actitudes. Actitudes que son inflexibles, ¿ok? Entonces, de lo primero, Cristo es responsable. De lo segundo, nosotros mismos somos responsables. La estrechez de la vida cristiana es algo inevitable. Los problemas y las cruces que nosotros mismos causamos, no tienen mucho o nada que ver con el cristianismo. Y nosotros eso lo podemos ciertamente evitar. Ahora, las situaciones a las que nos enfrentamos, porque la vida cristiana, déjeme decirle algo, es un camino estrecho, nos conducirá en estas situaciones a hacer muchas veces decisiones que nos harán a nosotros crecer. Amén. Los problemas que nosotros mismos causamos nos van a hacer infelices. Los problemas, repito esto, los problemas que nosotros mismos causamos nos van a hacer infelices a nosotros y también a aquellos que nos rodean. Un varón llamado Johnson nos pone sobre la pista de la naturaleza, de la estrechez de la vida cristiana cuando él escribe en su libro y dice lo siguiente: es fácil ver la naturaleza de la renunciación a la que Cristo nos llama. Si un hombre quiere entrar en el camino de ser como Cristo, tiene que abandonar, tiene que rendir, tiene que entregar todo aquello en el que no es como Cristo. Los fariseos renunciaron
a su comodidad física, al estar apartados de las esquinas de la comodidad por un largo tiempo para orar y así crear una reputación de que eran piadosos. El cristiano debe renunciar al orgullo mismo por la causa de Cristo y también por el Evangelio. Entonces, notemos, amados hermanos, aquí finalmente que Cristo habla de dos puertas, ¿no es cierto? Dos puertas, dos caminos, dos caminantes, muchos y pocos, y dos destinos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también nos habla de dos árboles, dos clases de árboles. Vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 21. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dos clases de árboles. Preguntamos, ¿cuáles son los frutos de la vida cristiana? ¿Cuáles son los frutos de la vida cristiana? El versículo 15 nos dice, guardaos. Guardaos. Yo quiero que usted subraye esta palabra, guardaos. Vemos nosotros que el tema continúa, ¿no es cierto? Esta sección representa aquí un aspecto muy diferente del anterior que vimos acerca de la puerta, y vemos aquí una interpretación o una exégesis cuidadosa que mostrará que el pasaje anterior, versos 13 y 14, que nos hablaba de la puerta estrecha, es dirigido, como nosotros lo podemos ver a través de la Escritura, este pasaje o estos versículos es dirigido a los creyentes. Cuando hablamos de la puerta, ¿no es cierto? Es dirigido a los creyentes. Pero estos versículos del 15 al 20 trata aquí con los profetas. Verso 15, con los profetas. El énfasis a cambio de los laicos, a los líderes, pero una cierta clase de líderes. Y esta cierta clase de líderes son los mentirosos, que dicen que hablan de parte de Dios y Dios nunca ha hablado a través de ellos. Entonces, esta clase de líderes son los líderes mentirosos. Un comentarista escribe lo siguiente: el intérprete cuidadoso debe ligar estos versículos 15 y 16 con todo el pasaje hasta el versículo 23. No hay duda que los profetas descritos aquí no eran los fariseos y ni siquiera algunos seguidores falsos de Juan el Bautista, sino líderes falsos que se levantarían en la iglesia primitiva. Aquí hay una solemne advertencia. Nuestro cristianismo se infecta fácilmente con la falsedad. Todo este pasaje es de enorme importancia para el liderarismo cristiano. Entonces, vemos aquí de que hay algo muy importante. La advertencia es que fácilmente el cristianismo se infecta hoy con esta falsedad. Y no solamente lo vemos en la iglesia primitiva, sino que lo vemos también en este tiempo actual en lo cual nosotros hoy estamos viviendo. Hay marca, ¿no es cierto?, de los líderes. Verso 15, verso 16. Dice ahí, ¿no es cierto?, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces,
Los falsos profetas tienen la apariencia de líderes verdaderos, pero su efecto es el efecto de lobos feroces. Dejan a la iglesia en bancarrota, a una iglesia histérica en vez de una iglesia serena, a una iglesia carente de poder. Tienen la teología correcta, saben todos los términos teológicos, hasta echan fuera demonios. Y con suma reverencia dicen, Señor, Señor. Pero solo esta clase de líderes son líderes mercenarios. La iglesia primitiva les dio un nombre, mercaderes de Cristo. La iglesia primitiva los llamó mercaderes de Cristo. Y hoy nosotros, en el tiempo actual que estamos viviendo, en este siglo, vemos a muchos de estos, ¿no es cierto?, que tienen a la iglesia histérica, tienen a la iglesia carente de poder, manejan una teología correcta porque se educan obviamente muy bien, saben todos los términos teológicos, tienen elocuencia, tienen oratoria, echan fuera demonios también, dicen con suma reverencia Señor, Señor, pero son mercenarios, como lo llamó la iglesia primitiva, mercaderes de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos las marcas aquí de los verdaderos profetas. Vimos lo de los falsos. Pero ahora vemos las marcas de los verdaderos profetas. La Biblia, ¿no es cierto?, nos dice que nosotros lo podemos reconocer. Y se aplica aquí a clases de líderes, a las dos clases de líderes, ¿no es cierto?, los falsos y los verdaderos. ¿Cómo nosotros podemos reconocerlo? Fácil, por su fruto. Simple, por su fruto. Significa más que un acto, tiene que ver aquí con el móvil interno que inevitablemente sale a relucir en el curso del tiempo, a través de las palabras y a través de la conducta. ¿No es cierto? No para siempre van ellos a durar con su falsedad. Llegará el tiempo en que su careta se va a caer, llegará el tiempo en que por su fruto se van a dar a conocer si son verdaderos o son falsos, ¿no es cierto? Por sus palabras, por su conducta. Vemos también el verso 19 aquí que nos dice echando en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Entonces, estas palabras que nosotros aquí estamos leyendo a través de la Escritura todavía se aplica a los líderes falsos del pueblo de Dios. El árbol es o se volvió. El árbol es o se volvió malo, carcomido, sin valor, inútil. Su condición demanda que inmediatamente se le quite del huerto donde está plantado para que no comience a dañar a los otros árboles. Yo pregunto para mí, ¿cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son mis móviles internos? ¿Cuáles son mis móviles íntimos? Ahora yo pregunto, ¿cuáles son sus frutos? Sí, para usted. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus móviles íntimos? Hay dos clases de creyente. Verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Entonces vemos de que no todo, sino el que hace. Que nadie ve aquí en este pasaje una indicación de que el culto a Dios no es importante. Debemos decir, Señor, Señor, tanto privada como públicamente. Una expositora aclara el verdadero significado de este versículo, y este expositor dice: había quienes en la iglesia primitiva querían usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Por sus encantamientos producían una paz temporal a víctimas de los demonios, pero no daban nueva vida. Habían convertido el culto en un tráfico con atracción inmediata, pero que sería finalmente condenado. La advertencia, amados hermanos, a nuestros corazones es que estamos en peligro de permitir que el culto a Dios, nuestra adoración, se vuelva un sustituto de otros elementos que son indispensables para la vida cristiana. El culto es deseable, la alabanza ferviente también lo es, pero rechazamos la tentación de cubrir con una adoración ferviente una vida desobediente. ¿Me entienden? Esa tentación procede del Señor, de los falsos profetas. La Biblia dice, versículo 21, el que hace la voluntad de mi Padre. Todo este pasaje nos invita a nosotros a examinarnos. Si bien el significado primordial es para los que nunca de veras conocieron al Señor, como propiedad lo podemos aplicar a los creyentes que se han desviado. La prueba no es tener la teología correcta, tampoco la adoración que viene siendo la liturgia puntual, ni siquiera el fervor o los milagros. Versículo 22. Aún iglesias que se consideran tener éxito necesitan hoy examinarse profundamente. ¿En qué consiste su éxito? Deben examinarse y preguntarse en qué consiste su éxito. ¿A qué precio lo tienen o a qué precio lo han logrado? Solo el cristianismo verdadero permanecerá. Solo el cristianismo verdadero permanecerá, porque Cristo, como dice la Escritura, Él es el Verbo encarnado. Él reina de veras en este, aleluya, en este mundo, y también Él reina en nuestras vidas, que somos nosotros sus seguidores y que hacemos la voluntad, ¿no es cierto?, del Padre como ley en nuestras vidas. Porque eso tiene que ser la vida del cristiano, la vida del creyente, ¿no es cierto? El creyente real, el creyente genuino, el que es de verdad, el verdadero, hace la voluntad de Dios. Nunca va a ser su propia voluntad, no va a ser llevado por su emoción, ¿no es cierto?, humana. Siempre va a querer depender de la voluntad de Dios. Dios nos bendiga. Por último, vemos dos bases para la vida cristiana. Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. La Biblia dice: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos,
y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué no como los escribas? Sí, ellos se apartaban, ¿no es cierto?, para demostrar una vida piadosa, pero, como decía la Biblia, por sus frutos eran conocidos. Por eso Jesús le dijo en una oportunidad: ustedes vayan, ¿no es cierto?, escuchen lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. En otra oportunidad viene y los llama, ¿no es cierto?, sepulcros blanqueados, que por fuera ellos vestían, ¿no es cierto?, muy lindo, ¿no es cierto?, tenían una vestimenta de santidad, apariencia solamente, pero por dentro, su interior, estaban llenos de huesos de muertos, estaban podridos por dentro. Por eso que Jesús le decía a la gente: ustedes vayan, escuchen lo que ellos enseñan, porque están enseñando la ley, está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Nos ayude el Señor. Entonces, ¿en qué sentido nos atrevemos a afirmar que el cimiento de nuestra vida determinará nuestro destino eterno? Para concluir su sermón, el Señor Jesucristo narra una breve pero poderosa parábola. Es sencillamente el drama de la vida. Hay dos cimientos, roca y arena. Dos casas, una construida sobre obediencia a los mandatos y ejemplos de Jesucristo, y la segunda es la vida moldeada por los deseos, y tenemos dos destinos. Tenemos el éxito y tenemos el gran desastre. El éxito y el gran desastre. Tenemos dos casas, una sobre la roca y otra sobre la arena. La primera, construida en obediencia a los mandatos y ejemplos de Jesucristo, y la segunda, una vida moldeada por los deseos. Entonces, esta historia es tan breve como terminante. Vemos que Jesucristo confronta todos los sistemas, todas las ideas, confronta todas aquí las culturas y dice: si un hombre es verdaderamente sabio, construirá su vida sobre mí, sobre mi ejemplo, sobre mis palabras, sobre mis mandatos. Está hablando el Señor Jesús, ¿no? Y nos impresiona el fantástico alcance que tuvo este desafío. Y tenemos que decir: nunca habló un hombre como él. ¿Qué dice la Biblia? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hay algo dentro de nosotros que nos hace estar muy de acuerdo. Desde el punto de vista del tiempo, conviene recordar que podemos construir nuestra casa de acuerdo a nuestro plan y deseo, pero ya construida tendremos que vivir en ella. Otros vendrán a visitarnos para continuar la alegría, pero nosotros viviremos allí. Aún en este aspecto temporal es sabio buscar un cimiento sólido, porque la tempestad sí o sí va a venir. Siempre viene. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque toda casa es probada. Toda casa es probada. La primavera, amados, no es eterna. La providencia tiene diferentes estaciones y nadie escapa de la tentación de la prueba, ni tampoco nadie escapa del dolor. A menudo son lluvias rápidas, a veces son tempestades fuertes que duran muchos años. El que escribe, ¿no es cierto?, estas palabras puede dar fe de que cuando parece que todas las luces del universo se apagan, solo el cimiento de Cristo nos ayudará a permanecer. Cada cual, lo que hemos permanecido en este camino, hemos tenido, ¿no es cierto?, momentos de prueba, hemos tenido momentos de dolor, como decía anteriormente, a veces lluvias rápidas,
a veces fuertes tempestades que duran un tiempo prolongado, pero ciertamente nosotros podemos ver de que cuando estamos cimentados en Cristo, entonces Él nos va a ayudar a permanecer. Luego podemos ver que la perspectiva de la eternidad impone sobre nosotros la responsabilidad solemne de poner el cimiento correcto. Vemos que la palabra nos dice que el Verbo encarnado, el Dios hombre, porque ese es Jesucristo. A veces se maldice la palabra, ¿no es cierto? Dice Jesús hombre. No, Él no fue hombre, Él era el Dios hombre en la tierra. Él era el Verbo encarnado, por lo tanto Él era el Dios hombre en esta tierra. El que experimentó el predicamento humano a fin de poder a nosotros también ayudarnos. El que no conociendo pecado, dice la Biblia, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos libres del pecado. Cruza el camino de cada uno de nosotros y nos ofrece ahora su ejemplo, nos ofrece sus palabras para nuestra vida. Las enseñanzas y mandatos de Cristo son la base de nuestra fe y conducta, y nos sirve de nada decir que amamos a alguien si hacemos cosas que sabemos que van a ofender mortalmente al que nosotros decimos amar. Así que si usted dice que ama a Cristo y hace cosas que le están ofendiendo mortalmente, entonces usted no está amando al Señor Jesús. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Si ustedes verdaderamente me aman, entonces guarden mis mandamientos. Termino con nuestro texto central, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor le ayude, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, para que cada día puedan ustedes tener una experiencia firme cristiana en Cristo nuestro Señor. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad con la ayuda del Señor, en un próximo estudio de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor,
vida